nuestras, nosotros, como le decía en el negro, ya levantados de las 4 de la mañana. Los muchachitos que van a la escuela ya levantados desde antes de las 6, porque algunas veces a las 6 ya llega el autobús, el transporte que lo va a llevar al colegio. Y la vida nocturna, aquel que hace vida nocturna, yo siempre aprendí de un gran amigo que me enseñó que el que no se quiere acostar no se quiere levantar. Entonces, la vida nocturna aquí, por razones de inseguridad, muy poca gente la está disfrutando, la está haciendo, ¿no? Sobre todo aquellos que tenemos una carga de cualquier tipo, que sabemos que tenemos que estar temprano y que nos vamos a tener una hora metido en el tránsito, que también esa es uno de los factores importantes en cuanto a enfermedad cardiovascular. La angustia de estar sentado una hora al volante, sin saber si se llega o no se llega, sin saber si en la cola, en el tránsito, lo van a asaltar, le va a pasar algo, a tener un accidente, o en lo mejor de lo mejor es que no pase absolutamente nada, sino que los autos no se muevan porque la cola es muy grande. Nosotros llamamos cola a la congestión, a la congestión de los automóviles. Entonces, eso es también otro agente etiológico en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Sí, seguro. El estrés es importante desde ese punto de vista. Las costumbres a veces son costumbres escogidas por los pueblos, ¿no? Otras veces son impuestas. Y posiblemente la cola no es algo que haya escogido el pequeño medio, como el español de las grandes ciudades, que también existe un tráfico muy considerable, ¿no? Y eso es cierto que es un factor importante de estrés. Pero a veces, por ejemplo, en el caso de la hipertensión hay un dato muy curioso, que es que se sabe que la tensión arterial sube más entre las 6 y las 10 de la mañana. Y posiblemente sube más entre las 6 y las 10 de la mañana porque esa es la hora en la que uno se levanta, se activan una serie de sistemas nerviosos. Y eso es paralelo al hecho de que justo en esas horas es cuando hay más enfermedad cardiovascular aguda, cuando hay más infartos de miocardio, cuando hay más angina, etc. Entonces a algún listo se le ocurre decir que si eso era así, lo que había que hacer era levantarse a partir de las 10 de la mañana, para evitar justo esas horas. Pero claro, no hemos solucionado nada, porque sería entonces que en el momento en que se levanta uno cuando se activan todos esos sistemas, ¿no? Entonces seguramente pues el régimen de vida tiene mucho que ver con todo esto, el estrés tiene mucho que ver con todo esto, todo tipo de estrés, y es posible que al margen de las recomendaciones prácticas, desde la dieta, desde el ejercicio y todo eso, la mejor recomendación que pudiéramos hacer para evitar tener problemas es vivir una vida pacífica, tranquila, ser bonacible, y en definitiva ser feliz. ¿Cómo se hace eso? Esto es otra cosa que posiblemente requiere... Es una receta. Mucho más tiempo. Claro, y es una receta, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es mudarnos a la ciudad, irnos a la ciudad. Ahora, hay un médico fisiólogo venezolano, que hizo un trabajo en base a cifras. Y esa conclusión que usted me está diciendo, que entre las 6 y las 10 de la mañana, dice él, es cuando hay más episodios de muerte súbita. Y hay una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque él decía que en nuestro caso, sus cifras y el cuento que le echaron las personas de alrededor, o la familia de alrededor de ese individuo que falleció, ese individuo que tuvo una muerte súbita, él dice que tenían un factor en común: disgusto por el trabajo. La gente no está contenta con su trabajo. Entonces ya la gente va mal dispuesta desde muy temprano, cuando ya estoy para el trabajo. Pero yo siempre le he dicho a la gente, posiblemente de manera equivocada, que a usted no le gusta el trabajo, déjelo. Porque yo creo que si trabajar es malo, porque si fuera muy bueno no le pagarían a uno. Entonces, si el trabajo lo tienen que pagar, porque es una cosa que mucha gente no quiere hacer, pero cuando uno va a hacer un trabajo con desagrado, lo mejor es no tenerlo, cambiar de trabajo, irse a otro lado, hacer otra actividad, hacer otra cosa. Y esa es una de las razones por las cuales él decía que este aumento de mortalidad en ese horario pues era evidente. Y la otra cosa era también lo mismo, la angustia, el estrés del tránsito. Sumar esas dos cosas, pues la gente, además entonces iban sin desayuno o desayunaban mucho, y resulta que todos estos cuadros de angustia le podían producir cualquier cosa. Y después él decía, después de las 10 de la mañana, ya la tasa disminuye, pero
violentamente. Ahora, si nosotros aplicáramos eso que usted dice, que nos levantáramos a las 10, posiblemente lo que vamos a correr las horas. Claro, evidentemente. Sí, es cierto. El trabajo, hombre, muy bueno, no tiene que ser. El concepto de trabajo o negocio, el término negocio viene del latín nec ocium, que es lo que no es ocio. O sea, lo importante, lo bueno de verdad es el ocio. Y el negocio es lo que no tenemos más remedio que hacer cuando no tenemos ocio, porque hay que ganar la vida, ¿no? Pero dentro de eso hay trabajos que son satisfactorios, hay trabajos que son remuneradores y que nos producen una serie de satisfacciones importantes, ¿no? Claro, para el médico es muy fácil decirle al enfermo o a la persona que le consulta, que está al otro lado de la mesa, si su trabajo le produce estrés, cambie de trabajo. Algunos pocos afortunados lo pueden hacer, pero muchos no pueden hacerlo, porque muchos no tienen la capacidad de decir yo quiero trabajar en esto, quiero trabajar en otro, sino que tienen que trabajar en aquello en lo que están preparados o en aquella empresa en la que están trabajando, porque si deciden no trabajar en esa, a lo mejor no trabajan en ninguna. Entonces, muchas veces hay que jugar con las circunstancias particulares que no son siempre las idóneas en cada uno, ¿no? Lo ideal sería que nosotros pudiéramos prescribir un cambio de actividad y pudiéramos prescribir en una receta, sea usted feliz. O encuéntrese usted a su esposa o a su esposo por la mañana cuando se despierta con una sonrisa, que le dé la bienvenida. O encuéntrese usted en las calles sin tráfico. Pero por desgracia, esa es la sociedad que tenemos. Es posible que gran parte de las enfermedades que nosotros padecemos en este momento, y en particular las enfermedades cardiovasculares, se puedan considerar desde ese punto de vista como enfermedades sociales. Es posiblemente nuestra sociedad la que está enferma, o la que es, digamos, mal adaptada, y a lo mejor resulta que lo que tenemos que hacer no es tratar a la gente, sino tratar a nuestra sociedad. Claro, y también aquello que la gente se ha olvidado de sonreír. Usted ve a la gente en los autos en la mañana y parece que el señor de al lado le debiera, o los maltratara, o fuera su enemigo, porque van sentados al volante y van con mala cara, van como indispuestos. Entonces, esa es otra cosa que nosotros en Venezuela, a pesar de que decimos que nos reímos mucho, yo creo que nos reímos después de ciertas horas, porque en las primeras horas de la mañana nadie se ríe en este país. Entonces cuando, por ejemplo, hay programas de radio que son muy frescos y que hacen reír a uno y uno se va riendo y entonces la gente lo mira a uno al lado así como si estuviera viendo un extraño, un extraterrestre, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo para esa enfermedad cardiovascular y esa enfermedad cerebrovascular, yo quisiera que le recordara a nuestros oyentes cuáles son los puntos más importantes, cuáles son esas condiciones que nos hacen ser un individuo de riesgo, que nos hacen ser un individuo predispuesto a sufrir la enfermedad cardiovascular. Pues hay factores que no podemos controlar porque son factores genéticos o son factores que dependen de la edad y del género y todo, pero los más importantes, yo creo que tiene que ser un mensaje muy claro para que se entienda bien, son 4. Uno es el tabaco. El tabaco es quizá el más sencillo de eliminar porque basta con una decisión de la voluntad. Claro, eso dicho un fumador, seguramente el fumador me dirá, sí, eso de que sencillo habría que verlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ahora tenemos medicamentos para eso. Sí, también tenemos ayuda. Otro es la hipertensión, de la que estamos hablando, que se puede detectar midiéndola con un tensiómetro. Otro es el colesterol. Y otro que es un factor de riesgo que nos está preocupando cada vez más es la diabetes. Porque la diabetes es algo que cada vez es más prevalente. Esto desde el punto de vista de factores de riesgo. Desde un punto de vista un poquitín más amplio, pues digamos que una vida sedentaria que conduce a una alimentación inadecuada, que a su vez conduce a la obesidad, son factores no muy recomendables que colocan a la persona correspondiente en un riesgo más alto. En otras palabras, ejercicio físico adecuado, actividad física adecuada, no necesariamente ir a un gimnasio ni correr la maratón, sino moverse por la calle, andar, caminar, que es un ejercicio maravilloso, subir escaleras, y una alimentación racional, que no tiene que ser nada prohibido ni nada, pero un poco siguiendo unas ciertas pautas, y además en cantidades adecuadas y ajustadas, puede ser, digamos, la receta más sencilla para intentar prevenir problemas en el futuro, sobre todo porque tanto el ejercicio como la alimentación tienen que ver no ya sobre el tabaco, pero sí sobre el colesterol, sobre la tensión y sobre la diabetes. Además, en estos últimos días he estado trabajando sobre un tema sobre los transportadores de glicemia, los GLUT,
Y